Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo directo aquí en Club Rack. Hoy estaremos con Julia Creus, que en breve se va a conectar con nosotros, de hecho la vamos a invitar y como sabéis ya podéis enviar vuestras preguntas contestando en breves segundos, pero ya tenemos algunas que en breves se las hacemos y aquí la tenemos. Hola Julia, Muy buenas, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, muy bien, ¿vosotros? Bien, hoy no podemos salir, ¿no? Tampoco, pero tampoco pasa nada porque la lluvia... Cierto, yo lo decía el otro día con mi madre, digo, es curioso, pero los días de lluvia son como más deprimentes todavía, digo, pero a la vez es como que da más sentido al confinamiento, ¿no? Es como al menos estoy encerrado porque llueve. Exacto, exacto. ¿Cómo llevas el confinamiento? Am, Bien, en algunos aspectos. La verdad es que voy teniendo como rachas. Cuando empecé en plan a tope de power, en plan, bueno, voy a hacer cosas, voy a aprovecharlo, va a durar 15 días y demás. Además, justo al principio yo había estado un poco enferma y también me autoconfiné voluntariamente una semana antes ya del confinamiento oficial. Así que luego se me empezó a hacer un poco más pesado. Luego la parte esta como me genera ya como un poco de ansiedad tener que estar constantemente, lo que decíamos, con el teléfono móvil, porque es la única manera que tenemos de relacionarnos. Y yo le decía, tengo unas ganas de prenderle fuego cuando acabe esto, que no veas. Pero bueno, va días y dentro de todo bien. Es como una montaña rusa, ¿no? Estos días, porque Sí. realmente depende cómo vamos y estos días que incluso la gente dice miro por la ventana es lo mejor que tengo y estos días de lluvias pues todavía es más complicado, ¿no? Sí. ¿Cómo superas estos días? ¿Algún plan especial, entrenamientos? Estoy, bueno, claro, casi todo lo que hago es indoor, también por el tiempo. Cierto es que soy de las personas afortunadas que tenemos jardín, entonces dentro de lo posible pues intento salir fuera también más que nada para que me dé el sol y para recargarme de energía. Pero sí, estoy haciendo bastantes entrenamientos estilo Tabata, bastante funcional en casa, como que no tengo prácticamente material. Ahora justo me llegó un rodillo que me tengo que liar a montar para poder hacer más cardio, que es de lo que me quejaba, que me costaba muchísimo, porque levantar pulsaciones en un espacio cerrado a mí se me hace una montaña ya de normal, como para que encima no tenga que buscarme la vida así. Entonces, pues con el rodillo espero solucionar un poco esto y luego pues el resto, como estoy haciendo ahora, entrenamientos con el propio peso. De hecho, ha sido un exitazo los rodillos, porque difícilmente se encuentran. O sea, ha sido... Cierto. Yo La gente... lo empecé a gestionar ya hace semanas, nada más empezar esto prácticamente me fue muy complicado, estaban casi agotados en todas partes y finalmente pues conseguí con la marca esta de Zyctel poder pues entrenar con un rodillo. Perfecto, te veremos ahí. Eh, bueno, algunos comentarios ya lo decían, realmente mucha gente te conocerá por Merlí. ¿Qué tenía esa serie para tener tanto éxito? Yo creo que fue una combinación muy acertada. Era para empezar, un producto muy dirigido al público joven. Esta serie originalmente era de TV3. Hacía años, después de Pulseras Vermellas, hubo años en los que no hubo ningún producto de este estilo. Así que por esa parte ya dábamos por hecho que iba a ser un éxito a territorio, o sea, por la zona de Cataluña, ¿no? Sí que es cierto que se juntó con un guión muy adulto en el que realmente ya no solo los adolescentes se sintieron identificados, sino también los adultos, profesores, padres podían encontrar pues esas personas o personajes que le representaban y empatizar con la serie. Eso hizo que pues siguiera creciendo el público y luego ya cuando llegó pues el gigante de Netflix que abrió puertas a todas las producciones también hispanohablantes, pues lógicamente ya fue cuando dimos el boom más grande a nivel internacional, porque lógicamente, bueno, habíamos doblado ya la serie para Antena 3 y La Sexta, que se emitió también allí, entonces ya estaba doblada al castellano y así se pudo llevar al mercado latinoamericano, que al ser tan grande, o sea, es una extensión de territorio muy, muy grande y un público muy, muy seguidor de las series, nos ayudó a hacer que levantara el proyecto. Porque realmente para la gente que no lo sepa, ahora mismo Merlí se puede ver en qué países, más o menos lo sabes. Está en Netflix, está en Filmin y está disponible casi en todas partes, porque yo tengo familia en Los Ángeles y ellos lo vieron allá. Lo que pasa que no está doblada en inglés, solo subtitulada. Y me consta también que se ha hecho en Rusia
Me consta también que en Francia creo que se emitió también. Tengo una amiga que estaba viviendo en China y allí lo tuvo disponible también durante una época, no sé cómo muy bien si sigue o no, pero sí que es cierto que lo podía ver. Y bueno, veo mensajes también Brasil. Bueno, es que la verdad es que está casi en todas partes. Sí, de hecho, quien tenga Netflix hay un documental que más o menos se puede como describir lo que acabas de decir, ¿no? Hablando de La Casa de Papel, ¿no? El efecto en Netflix que hace como que llega a sitios que ellos ni lo sabían y supongo que en Merlí pasó lo mismo y estas aplicaciones pues dan un boom a las series, pero yo lo decía también porque es una serie buena, realmente muchos comentarios después y preguntas lo dejan caer, pero es una serie que conecta muy bien con la gente joven y de hecho, ¿cómo es eso de entrar en la serie y al día siguiente ya notáis cuando ya se emite, pero que vais por la calle y ya no dicen tu nombre, sino dicen el nombre del papel, ¿no? Sí, eso pasa todavía a día de hoy. No, mira, la verdad, yo nunca me supuso, o sea, te voy a comentar una cosa, yo nunca he vivido o me he dedicado a esto para tener un reconocimiento público, entonces no esperaba que fuera a cambiar mi vida de ningún modo. Lo agradezco, lógicamente, porque eso es una señal de que estás haciendo las cosas bien y se agradece pues que tu público tenga una respuesta positiva y que te siga y que te dé su apoyo. Lógicamente lo estamos haciendo por y para ellos, ¿no? Entonces, por esta parte, guay. Lo que sí que es cierto es que yo, por ejemplo, como Julia Creus, nunca he sido muy fan de nada. Es decir, me han gustado muchas cosas, me pueden haber gustado artistas, me pueden haber gustado grupos de música, pero yo nunca he tenido el factor fan. Nunca me he puesto a chillar, ni me he puesto a llorar, ni me ha pasado nunca nada de esto. Entonces, como que mi cerebro no lo entiende. Y al principio me pasó en una ocasión, por ejemplo, del principio de todo, que solo se emitía en Cataluña, pero sí que es cierto que la respuesta teenager fue muy grande. Y me acordaré siempre que iba con mi padre en el supermercado, íbamos andando por los pasillos, ¿no? Lo típico que pasas por varios para no olvidarte de nada. Y me crucé una primera vez con una madre y una hija de unos 12 años o así. Y la niña se me quedó mirando como, ¿sabes? Y entonces yo la vi y le hice así. Porque Sí. di por hecho, digo, vale, me ha reconocido, ¿sabes? Y me pareció simpática, no me había dicho nada, pero rollo saludé en plan, pues hola, ¿sabes? Y me fui y seguí. Entonces, cuando volví a pasar por el pasillo de al lado, con mi padre ya recogiendo y tal, me encuentro a la niña llorando con su madre, ¿sabes? En plan histeria, y se me quedó mirando y yo pensé, Dios mío, o sea, se nos está yendo de las manos. Yo no entendía que nadie se pusiera a llorar por haberme visto, o sea, me parecía surrealista, pero sí que es cierto que pues que pasaba y bueno, era de ilusión, no era de pena, así que me alegro. Eso es bueno. Sí. ¿Cómo haces para desconectar estás haciendo un papel y en un segundo vuelves a ser Julia Creus? Parece fácil, pero la gente como yo que no somos actores, digamos, vemos esa dificultad, a ver, dependiendo también del papel, ¿no? Pero tampoco debe ser fácil. Hay una cosa, a mí me pasa, quizá otros actores tienen otra sensación, otra experiencia. A mí me es más fácil olvidarme del personaje cuando termino de rodar. Yo cuando termino de hacer una escena, incluso cuando me voy a hacer el café entre toma y toma, normalmente tengo tendencia a desenchufar también por mi salud mental, ¿no? No me supone un problema. Me es más difícil a veces no llevarme cosas que me pasan en mi vida real, como Julia Creus, a la ficción, porque imagínate que has tenido un día de mierda. A mí me ha pasado que pues puedes haber perdido un familiar. He tenido compañeros que han perdido un familiar cercano y han estado haciendo función de musical el mismo día que se han enterado y tienes que tirarlo adelante. Y si te toca hacer risas y felicidad y cantamos y bailamos todos, no puede haber ese resquemor, esa pena, esa tristeza. Tú se lo debes al público y entonces, en cierto aspecto, me es más difícil a veces separar esto, no dejar que mi vida personal se involucre en el trabajo que no que mi trabajo se meta en mi vida personal. Yo nunca me he llevado nada a casa, ¿no? El otro día lo comentaba también en un directo, que una cosa es que te pases las escenas llorando, entonces pues te queda la sensación, porque no deja de ser una verdad dentro del personaje y de la ficción, pero es tu verdad en ese momento. Entonces, si has estado llorando, pues te quedarán los ojos inflamados y te quedará la sensación física de llevo 3 horas aquí llorando a pulmón, ¿no? Entonces te vas con la sensación y quizás estás más sensible o a lo mejor pues te das cuenta de otras cosas en tu vida y tal, pero no me afecta
a nivel personal. Es esto, cuando es trabajo y luego ya ahí se queda. ¿Y qué te gusta más? ¿Teatro, cine, televisión? ¿Qué es lo que más te gusta? Esta pregunta es pregunta trampa. A mí me gusta trabajar. Me da igual, la verdad, una cosa que otra, me lo paso súper bien. Son lenguajes diferentes. Cuando estás en teatro tienes el directo, tienes el público, tienes el challenge de tener que estar 100% presente en ese momento. No hay posibilidad de decir, bueno, chicos, démonos un descanso que necesito un café. No, o sea, estás ahí de principio a fin. Y eso es muy, muy guay. Te da unas tablas, te da un aprendizaje diferente. Luego el cine y la televisión es otro rollo. Por ejemplo, la televisión es mucho más inmediata normalmente porque pocas son las series que cuentan con un presupuesto como para poder tomárselo con calma y ponerse creativos en las escenas. Normalmente ya van con el planning muy cuadrado, se dedica, ya está puesto que pues vas a grabar durante 1 hora y media, casi nunca llegas a cumplirlo, pero en teoría en el sketch está puesto que vas a dedicar 1 hora y media pues a esta secuencia, luego salta a otra, es todo como muy pum, pum, pum. Cuando no te sale bien una cosa porque estás bloqueado y tal, no sueles quedarte 3 horas más haciendo eso, pues lo trampeas con la toma. A mí una vez me pasó que llevaba ya varias escenas llorando y yo nunca había probado, existe una cosa que es el mentol, que te lo pueden poner en los ojos para que tengan la reacción de la lágrima, ¿no? Y yo ya llevaba varias tomas llorando, ya estaba como desgastada, que no y estaba como muy puesta, pero no habían lágrimas. Y me dijeron, bueno, ¿quieres probar lo del mentol? Y yo pensé como, esto es como para mí hacer trampas, pero digo, bueno, pues voy a probarlo. Lo peor que he hecho en mi vida, les dije, es que no me lo deis nunca más, porque es que no podía ni abrir los ojos, estaba como así. Pero son Picaba, otras ¿no? cosas, sí, es horrible. Pero son otros lenguajes y otro modo de comunicar. Y la verdad que para mí quizá, así a largo plazo, lo que más me gusta quizás sería el cine, por lo que puedes llegar a crear, porque tienes un poco más de tiempo, porque normalmente trabajas más las cosas, hay un proceso que es muy bonito de vivir y a mí personalmente quizá es lo que más me gusta, pero me gusta trabajar. ¿Cuál ha sido tu papel más complicado hasta el día de hoy? No creo, o sea, no te echaría ninguno de los personajes que he hecho como complicado. Puedo haber tenido escenas que hayan requerido un poco más de sacrificio. Por ejemplo, cuando hice Katy de Boca Norte, era un personaje bastante diferente a mí, con una energía muy cañera y tal, también más desinhibida. Yo normalmente soy muy, no políticamente correcta, pero tengo tendencia a cortarme mucho a mí misma, a estar siempre en el sitio que me toca. Y claro, este personaje era arrollador. Entonces era como tal cual llega, lo suelta sin filtro alguno. Entonces trabajar esto fue muy, muy guay, también porque lo pudimos trabajar con Dani de la Orden, el director, y Elena Trapé, y hicimos un trabajo que todavía no había llegado yo a hacer en mi vida de actriz. Pero sí que es cierto que a la par me hubiera gustado quizá indagar más o haber hecho algo un poco más físico, darle más con más personalidad, ¿no? Pero fue un proyecto muy rápido y quizá me quedo con ese como cosa diferente, como propuesta diferente, pero realmente no tacharía ninguno de ellos como difícil. ¿Y cuál ha sido o cuál es el papel que todavía no has hecho pero te gustaría hacer o te imaginas hacer algún día? Mira, yo siempre decía, imagínate la comparativa con lo de que digo que lo que me gusta es trabajar realmente, no para una cosa en concreto, es que yo siempre decía que cuando era pequeña, de adolescente, miraba una serie que se llamaba The Vampire Diaries, que de hecho la estoy volviendo a ver ahora porque no la llegué a terminar y me la puse, descubrí que estaban en Amazon Prime y la puse hace poco y la estoy viendo otra vez para ver el final. Pero yo siempre decía que sentía mucha envidia por Nina Dobez, que es la actriz principal de esa serie, porque en la misma serie hace como 4 o 5 personajes diferentes. O sea, a mí lo que me gusta es explorar, es la variedad, me gusta vivir vidas diferentes. Entonces, mi profesión te permite esto, te permite soñar, te permite explorar. Entonces, entrar en un proyecto en el que tienes la posibilidad de hacer más de un personaje no es por querer ser acaparadora, ¿no? Pero me gusta la idea. Muchos nunca hemos estado en un casting, pero ¿hay nervios antes de salir o incluso en el momento que te dicen empieza? Mira, yo siempre me muevo por las cosas que me generan cosas. Es decir, yo estuve compitiendo muchos años de gimnasia rítmica, en campeonatos de España además, y lo hacía por el punto ese de vidilla, de nervio, de vida que sientes justo antes de empezar, ¿no?
El día que dejé de sentirlo, que realmente hubo un campeonato de España en el que llegué y pensé, uff, qué pereza, o sea, estaba a punto de empezar y pensé, uff, preferiría coger irme a casa y dije, vale, déjalo, ¿sabes? O sea, no, algo no funciona. Pues con mi trabajo pasa lo mismo, ya no solo en un casting, sino cada vez que salgo en escena, cada vez que leo una separata, aunque esté sola en casa grabándome yo, cada vez que hago una propuesta siempre tengo un punto de nervio. Porque quieras o no, como que te estás exponiendo, estás haciendo tu propuesta y tu creación y eso es lo que van a juzgar. O sea, te están juzgando a ti en cierto aspecto. Siempre hay ese puntito de nervio de decir, quiero hacerlo bien, quiero que sea lo que quieran, ¿no? Entonces, el día que lo deja de sentir, a lo mejor es que me está pasando algo con mi profesión. Pero sí, me pasan los castings, me pasan las escenas y me gusta que me pase. ¿Y cómo surgió lo de ser actriz? Pues me he dado cuenta toda mi vida. Me ha gustado muchísimo las series, el cine, los cuentos. En su momento, cuando era más pequeña, también miraba mucho anime. Y me metía tanto, tanto, tanto en las historias que me llevaba muchas cosas de eso en mi vida real. Es decir, yo recreaba a veces escenas. Mis padres siempre cuentan una historia graciosa de cuando veía Pocahontas y yo era una renacuaja. En una ocasión en el que mi abuelo, no sé si es que se había ido a hacer algo fuera y vino mi tía un momento a casa a ver si lo veía y no sé qué, preguntó por él y cuando ya le dijimos que no estaba e iba para irse, ella salió por una puerta y el otro entró por la otra. Y cuando entró mi abuelo por la puerta, yo salí corriendo a buscar a mi tía y le dije, Loli, Loli, tu padre ha vuelto, que era una frase de la Pocahontas. Entonces yo estas cosas tenía una tendencia innata a inventarme, crear e imaginar y estaba siempre en las nubes y pues eso se fue alargando también en lo largo de los años y creo que mencioné a mis padres quizás alrededor de los 10 años que me gustaría ser actriz y lógicamente me dijeron el consejo sabio de decir, a eso llegan solo unos pocos que puedan trabajar, estudia algo de verdad. Y bueno, el bachillerato ya hicimos un negocio ya desde tercero o cuarto de la ESO que empecé a formarme, enseguida tuve trabajo, vieron que quizás sí estaba yo hecha para trabajar de esto y tal y me dieron la oportunidad de compaginar estudios y formación como actriz y eso es lo que estuve haciendo durante varios años pues hasta que me salió el musical de Bots per Tu que fue como el primer trabajo que requería que estuviera en un sitio ya sentada. Oye, y hay mucha gente que también te conocerá como influencer. ¿Tú cómo describirías que es un influencer? Yo a veces es una palabra que me confunde, ¿no? O sea, me gustaría que en vez de decirme influencer dijéramos que inspiramos a la gente. No tengo ni idea. O sea, a mí la primera vez que se me tachó de influencer, por decirlo de algún modo, era en una convención en la que fui a hablar creo que era Barcelona Turismo, que me invitaron, hice una receta allí con unos amigos y tal. Y en el cartelito donde ponía el nombre, en vez de poner Julia Creus actriz, ponía Julia Creus influencer. Y pensé, me cago en la leche, digo, he cambiado de profesión y no me he enterado. Y fui en busca del chico y le digo, oye, ¿no me lo podéis cambiar? Digo, porque me siento como una estafa, ¿no? O sea, entiendo que el lenguaje del influencer, que para esto hay gente que realmente le dedica día y noche, es uno. Yo personalmente tengo una tendencia a compartir lo que a mí me apetece, intento siempre ser lo más fiel y lo más honesta a mí misma y para con mi público. Entonces, sí, supongo que puedo influir a las personas que deciden seguirme o que me pueden tomar como modelo por lo que sea, pero no creo que no me autopongo como influencer muchas veces. Mi trabajo es actriz, somos una gente que quieras o no estamos en las casas de las personas a través de la televisión, a través del contenido digital y pues quieras o no formas parte como de su familia, ¿no? Entonces, pues bueno, supongo que a veces sí que la gente ve mis Instagram o demás y se lo toma como alguien a quien quiere seguir o quiere parecerse, ¿no? Todos hemos cogido como role models, pero es algo que no acabo de... me cuesta a veces identificarme con ello. De todo esto, ¿hay algo negativo? Porque yo pienso en cuando estás grabando, haces unos stories, publicaciones, claro, la gente se piensa que es pim pam, pero realmente hay trabajo a veces detrás. Digamos, ¿hay alguna parte negativa en todo esto? A mí quizás... De trabajo, quiero decir más. Sí, yo quizás lo que me pasa más con Instagram es que me gusta encontrar un poco el equilibrio. No lo estoy haciendo tanto como me gustaría, la verdad. Tengo un proyecto en mente desde hace tiempo para romper un poco con los estereotipos de lo que la gente se cree. Porque como que yo comparto la parte bonita, ¿no? Es muy fácil subir una foto en la que sales mona, un fin de semana, ir en barco, no sé qué. No es mi día a día. Hay una parte detrás de trabajo
hay una parte de sufrimiento también, de muchas cosas a las que renunciar. Y luego aparte también creo que lo que más diría es que afecta también a la vida privada. O sea, es decir, muchas veces pasa que la gente se enamora de la imagen que proyectas, del mensaje que mandas, ¿no? Y realmente no quiere decir que te conozcan. Ellos tienen la sensación de que te conocen, pero conocen la versión de ti que expones. Entonces, a veces me pasa, como le pasa a muchos compañeros que lo hablaba a veces, que te sientes como poco entendido, ¿no? Como un poco solo, aunque tengas una comunidad de 200.000 personas que te siguen, están enamorados de una cosa que no eres, ¿no? Entonces sí que es cierto que me gustaría llevarlo a la parte más humana y poder transmitir también estas cosas para que la gente tampoco se crea que todo es tan fácil o que nos viene dado así, ¿sabes? Que mucha gente me sigue justamente porque quiere ser actor o porque le gustaría formar parte de algo así. Entonces, para que vieran una parte más de realidad. Quizás eso es lo malo. Claro. Como decía, las redes sociales tienen la parte buena y la parte negativa. Conocemos muchos haters. Tú eres de las más activas que conocemos. ¿Respondes también a los haters? ¿Respondes a los comentarios negativos? Soy una persona muy afortunada porque apenas recibo uno. Mira, qué suerte. O sea, estoy muy agradecida a mi público, los amo porque es que te lo juro. O sea, las personas, curioso, pero los perfiles que más daño han intentado hacerme fue justo más al principio y fue justamente gente que conocía, que se hacía cuentas falsas o demás y que era más bien por otros temas que no porque realmente tuvieran nada en contra de mí. Yo siempre digo, de hecho la única vez que contesté así en público un comentario hater fue en Twitter de una persona que además ya te digo que se había hecho más de una cuenta. Yo normalmente lo ignoraba porque era uno entre miles, entonces no merece ni la energía. Y este sí que es cierto que me puso un comentario en una ocasión que dijo que de la serie de Merlí que yo era la peor, que no sé qué, que si decía que era cantante pero tenía voz de camionera, bla, bla, bla. Entonces le respondí con humor y con demás, que dije, bueno, a ver, digo, es que el nivel de mis compañeros en Merlí está muy alto, digo, ya solo con formar parte del elenco, digo, yo ya me siento afortunada, así que bueno, que me digas que soy la peor de ellos, pues tampoco te lo voy a debatir, para gustos los colores, ¿no? Y digo, respecto a lo de la voz, además, entonces aún no me habían operado de anginas, así que es cierto que tenía un sonido envolvente. Tengo una voz que es profunda, no tengo una voz de pito. Entonces yo se lo dije, digo, bueno, tú puedes ser cantante y ser barítono del Barbero de Sevilla, ¿me entiendes? O sea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y bueno, se lo tomó con humor la respuesta y no hubo nunca réplica. Y quedó como una cosa graciosa, la gente se rió conmigo y ya está. O sea, para gustos los colores. Te puede gustar o no el contenido que comparto, te puede gustar o no como trabajo. Es que realmente no me voy a meter en nada de esto, pero soy afortunada y no tengo este tipo de público. También soy de las que cree que puedes educar tu propio público, es decir, lo que tú compartes y lo que tú de esto ya llama a un tipo de gente. Yo normalmente creo que atraigo esto. Buena gente, gracias. Oye, y para toda esa gente joven que nos sigue y muchos padres también, ¿qué les podrías decir? Porque en muchos casos no saben, ¿no? La parte, por decirlo de alguna manera, el completo que es las redes sociales. O sea, la parte positiva ya la sabemos, digamos que puedes conectar y estos días lo estamos viendo, ¿no? Que estamos haciendo fiestas, aniversarios y todo virtualmente, pero también hay una parte negativa. Tú como has dicho, ¿no? Influencia, ¿qué les podrías decir para que capten esa parte negativa que a veces no la tienen en cuenta? A ver, yo siempre lo he dicho, ¿no? Lo veo, yo tengo un hermano y tengo 2 sobrinos. Ellos, por ejemplo, a veces pues deciden hacer las cosas de un modo. Ahora ya sí que mi sobrino mayor ya tiene Instagram y demás, ¿no? He visto muchas posiciones diferentes, desde padres que dicen que no quieren que sus hijos se metan en redes sociales, que no quieren que tengan un TikTok, que no quieren que tal. Yo personalmente pienso que no hay que prohibirlo, porque teniendo en cuenta que estamos evolucionando hacia este contenido digital, tú no sabes quién va a ser tu hijo el día de mañana, ¿me entiendes? Y por una preasumir que si te pones en Instagram puede ser así o puede ser así, yo creo que realmente el daño no lo hace Instagram, lo hace la educación y los valores que damos a nuestros jóvenes y a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que lo más importante es hacer consciente y trabajar la empatía. Creo que los daños más grandes que se cometen en las redes sociales es porque es muy fácil atacar a la gente desde un perfil, es muy fácil desde el anonimato y
es preocupante cuando la gente vuelca tanta energía en las redes sociales y es como su vida. Si te lo tomas así y recibes un golpe fuerte, puedes llegarte a creer, o sea, que no tiene un sentido o pasar una depresión o que te duela de verdad. Yo siempre digo que deberíamos de educar en la empatía y en intentar mantener una responsabilidad, ¿no? Que sea un espacio de expresión en el que pues tienes la suerte que decides seguir y dejar de seguir a quien quieras. Si no te gusta algo, no te metas con ello, lo dejas de seguir y te olvidas. Pero tampoco soy de cerrarlo porque es el futuro, es el presente y creo que hay que saber desarrollarse sanamente dentro de todo esto. Y hace unos meses, Julia probó en el Advanced Driving Center distintos coches. Yo, si no me acuerdo, si me equivoco, me corriges, ¿eh? Diría un Fórmula 3, Ferrari y Drifting. No sé si me dejo alguno. Cierto, sí. Sí. ¿Cuál de ellos te gustó más y cuál es el que dijiste? Me pensaba que sería una cosa y fue otra. Mira, me lo pasé genial con todos. Tengo que decirte que, por ejemplo, primero conducí el Ferrari. Fue una experiencia muy guay. Se me hizo muy corto porque, claro, o sea, das como un par de vueltas y sí que es cierto que al principio, pues entre que la primera estás aprendiendo cómo va el coche, como quien dice, la segunda como aprendiendo un poco el circuito y ya cuando dices, ahora sí que ya se ha acabado. Ya se ha acabado casi. Pero me gustó muchísimo el Ferrari. Lo que sí que es cierto es que entonces luego en teoría me venía el Fórmula 3 y me daba un poco de respeto porque como que justo acaba de coger el Ferrari, que me estaba adaptando también al cambio de levas, tal, que apenas había jugado con él, estuve a punto de no hacerlo y hacer como Candela, que Candela no cogió el Fórmula, sino que cogió un Huracán, o sea, cogió luego el este. Y yo en su momento digo, calla, pues me voy a coger también el Lambo, digo, porque es más parecido a lo que he hecho. Digo, así no me hago la picha un lío, porque a mí cuando me dijeron que el Fórmula, que si el cambio de palanca, como los coches... Sí, parece un poco más complicado. Y pensé, uy, calla, que la voy a liar. Entonces, bueno, Albert Fábregas me adoctrinó un poco y me dijo, prueba el Fórmula, que luego hay oportunidades a probar coches así más tipo Ferrari, Lamborghini, probablemente vas a tener otras, dice, pero el Fórmula es algo muy guay. Entonces, pues bueno, me subí en el Fórmula y tengo que decirte que es el que más me gustó. O sea, fue muy divertido de conducir, luego a la par es un coche que responde de un modo diferente. O sea, es que no tiene nada que ver. O sea, lo que ves, cómo lo vives, el ir a ras de suelo, la potencia, que si lo tocas un poco culea, ¿sabes? Estas cosas, a mí, que me gusta conducir, me dieron mucha más vidilla que prácticamente, o sea, el Lamborghini y el Ferrari lo llevas tan capado de controles, va muy estabilizado, realmente tienes que liarla muy gorda para que pase nada, ¿no? Entonces realmente con el Fórmula tienes más el gusanillo, sientes más la conducción. Y luego el drift fue muy guay también. De hecho, no lo hemos dicho porque la gente se pensará que fue por carretera, fue por circuito, por lo tanto es un poquito más seguro y te puedes divertir más que en la carretera, fue en el circuito de Barcelona-Cataluña. Con todo esto, ¿te han venido ganas de pasarte al motorsport o no? A mí me encanta. No veo la oportunidad tampoco, pero gustarme me gusta. O sea, toda mi vida, yo ¿cuántos años hace que colaboro también con vosotros con el RAC? Yo creo que hace alrededor, hará casi 10 años, ya 7, 8 seguros. Yo voy siempre desde el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, pasando por los premios, o sea, el Gran Premio de Fórmula 1 también. O sea, siempre he estado muy vinculada al mundo del motor. Mi obsesión desde pequeña era sacarme el carnet de conducir. Empecé a estudiar la teórica antes de los 18. Cumplí los 18 y yo ya había visto el coche que quería meses antes y llevaba mirándolo desde hacía 2 años con mi padre. Entonces, la verdad es que a mí me encanta y, lógicamente, pues siempre que tengo una oportunidad de subirme a un coche y quemar un poco de gasolina, pues se agradece. Si me quieren considerar... De hecho, este año también te vimos en el Rally Rack. ¿Qué es lo que más te gustó de los rallies? ¿Habías visto o habías pasado antes por el Rally Rack o fue el primero?
Fue la primera vez, la verdad, que asistía. Es decir, es una cosa que me quejé muchísimo en su momento, el mundo del rally, porque yo soy de Tarragona de toda la vida. Entonces sí que es cierto que aquí se ha vivido mucho siempre el rally, ¿no? Y es algo que siempre había oído. Es como, esta semana se celebra el rally. Es como, vale, se hace el rally, ¿no? Y yo estaba en Alcobe, además, que hubo una época en la que tuve un local, un pub de copas allí en Alcobe, y había muchísima gente que les encantaba el rally. Todo el mundo estaba con que si nos vamos a ir a acampar para ir a la Musara a ver el tramo. Y yo pensaba, digo, me cago en Dios, digo, no sé qué hacen esta gente, digo. Entonces lo tenía mal asociado, porque siempre cuando hemos visto cosas de rally lo veía en el APM, ¿no? Y veía esos coches que se pegaban de hostias, que es lo único que sacaban en el APM, y luego veías el típico perfil un poco garrulo que estaba allí en plan unga, unga, y yo decía, digo, yo no entiendo de qué va esto. Entonces desconocía completamente de qué iba. Y este año tuve la oportunidad de vivirlo y además muy desde dentro, de estar en el service, de ayudar en lo que podía, como quien dice. Y vi que ya no solo eso, sino a nivel de afición es increíble la respuesta que hay. Hay muchísima gente que lo sigue. Luego, aparte, es que el seguirlo directo, los tramos, cómo avanza, o sea, creo que es muy, muy interesante, dura varios días, no es como un Montmeló, ¿no? Que vas y lo quemas todo en uno. Creo que es muy, muy guay y la verdad que es muy sacrificado y creo que no está realmente, no tiene el reconocimiento, no está puesto donde debería. A mí me sorprendió positivamente y así que... No, está bien porque es algo que mucha gente lo dice, ¿eh? Realmente es como distinto, ¿no? La percepción que cuando se ve de cuando se vive. También te hemos visto de copy. ¿Cómo se siente subirte al coche, hacer de copy? ¿Cómo es? Por poco no me suben. No, no la verdad que fue muy guay, fue muy divertido. Pensaba, o sea, estuve más nerviosa pensando en subir porque no sabía la impresión que me iba a dar. Además era en circuito de arena y como que el coche va más de lado, baila más y tal. No sabía cómo se sentía y desde fuera me impactaba muchísimo. Entonces, bueno, pues cuando subí fue una sorpresa porque me lo pasé muy bien, iba todo el rato riendo como una estúpida, iba jajaja, se parecía a un crío. Y luego aparte pasa todo muy rápido en el punto en el que a veces me pregunto, yo no sé ni cómo estás viendo por dónde vas, porque yo solo veo matojos que se mueven y que voy de lado a lado, pero la sensación fue muy, muy guay y luego aparte era tan surrealista que me daba la sensación de estar más en un simulador, como en una realidad virtual, viviendo eso, que no tuve en ningún momento miedo ni nada parecido, fue muy guay la experiencia. Bueno, a ver si la próxima vez te vemos pilotando el coche de... Claro. Dudo. No, yo la primera vez que me subí de copy dije, la próxima vez tengo que conducir. Son las ganas, ¿no? De que te vienen, ¿no? Algo increíble. Sí, bueno, pero como no me pongáis vuestro coche, a mí no me lo den. No me dejan conducir ni el mío casi para de esto. Te voy a hacer alguna de las preguntas que nos han llegado. La verdad es que hemos tenido que seleccionar porque han venido unas cuantas y si no, podríamos estar horas. Y suerte que Instagram limita a 1 hora los directos. Sí, no está para allá. Aina, ¿qué es lo que más te gusta de hacer perdona, ¿qué es lo que más te gustó de hacer Merlí? Lo que más me gustó fue la experiencia. Fueron durante 3 años, 3 meses de rodaje cada año. Me curtí muchísimo. El equipo a nivel humano, las relaciones que entablas con los compañeros, con producción y demás, es algo muy, muy mágico. Pasan a ser como tu segunda familia y me quedo con esto, ¿no? Con mi primera familia, digamos, de la ficción. De hecho, ¿qué es más difícil, el primer episodio o el último? ¿Sabes qué pasa? Que como que no rodamos cronológicamente, porque a veces empieza rodando por el final, luego salta, o sea, es una ida de olla, no se rueda cronológicamente, entonces no te puedo decir. Lógicamente las despedidas son las que más duelen para mí. Incluso la despedida de año a año siempre acabamos llorando. Hay una tradición que es que cuando un actor, actriz o técnico, da igual, cuando una persona que ha estado en el rodaje trabajando es su último día, cuando termina de hacer su última toma, suele haber el momento en el que la regidora o la ayudante de dirección sale y dice, fulanito de tal ha acabado el rodaje de la temporada, ¿sabes? Entonces todos aplaudimos. Pues esto, las últimas semanas es llorar, llorar. Cada vez que alguien dice, fulanito ha acabado de llorar. Y pues así durante todos los días. Entonces es como un duelo largo.
Así que quizá eso, pero es muy bonito. Laia, ¿qué proyectos nuevos tienes a la vista? Pues la verdad es que ahora con la situación actual no tengo mucha idea de por dónde va a salir todo, porque actualmente estaba formando parte de, me había justo incorporado en un espectáculo que se llama Lo de la Risa, era un formato de monólogos que hacen varios cómicos como es Javi Sancho, Corbacho, Xavi Franquesa, Santi Millán, y pues tuve la suerte de poderme estrenar con ellos en Andorra hace como un mes y pico, y nada más, en principio teníamos varios bolos, otro proyecto que estaba desarrollando para televisión, que todo esto de momento va a tener que esperar y pues veremos cuándo podemos retomarlo. ¿Secuencia favorita en la serie Merlí? Esto me lo preguntaron ayer también. Yo dije que de mis favoritas, por ejemplo, está la de la piscina, cuando Joan se declara a Mónica, que es la primera vez que vemos estos dos personajes acercarse. La encuentro preciosa, fue un momento increíble. Otras secuencias que... Bueno, mira, hay una que no mencioné ayer, pero me gusta mucho también en la segunda temporada, hacia el final de esta, cómo Berta y Mónica se acercan y se apoyan mucho la una a la otra. Es un momento en el que termina la temporada celebrando la Navidad juntas, que han sido dos personajes que habían sufrido bastante durante esa temporada y fue muy bonito verlas unirse. Bueno, sí, yo diría esas dos. Es que hay muchas, lógicamente, a lo largo de este tiempo que ha sido muy guay hacer, pero esas dos quizás son las que más me gustan a nivel emocional. ¿Qué consejos das para ser actriz, de Laia? Mucha paciencia y tener muy claro qué es lo que te gusta. Es decir, es una carrera de fondo, da igual que consigas hacer una cosa, o sea, imagínate, yo puedo haber hecho Merlí, pero esto no te asegura tampoco nada, tienes que seguir trabajando como el primer día, tienes que seguir innovando, tienes que seguir formándote, es una carrera que no se acaba nunca, no es como decir, estudio estos libros, termino y ya soy actor y el resto de mi vida no hago nada más, ¿no? Realmente es muy sacrificada y tienes que estar muy dispuesto a sacrificar ciertos aspectos de tu vida. Lo complica todo mucho, pero a la vez es muy bonita, es una profesión preciosa y pues bueno, si se tiene la vocación, vas a llegar eventualmente. Laurita, ¿con quién te llevas mejor de Merlí? Quizás con quienes más me relaciono es Candela. Con Candela hemos mantenido mucho el contacto, de hecho a lo del drift y demás la lié yo. Siempre que tengo oportunidad es una compañera de batallas fantástica. A ver, me los quiero mucho a todos, pero sí que es cierto que, bueno, que a lo largo del tiempo, pues yo que sé, Candela, Pau Poc, Albert Baró, pues hemos seguido quizá más en contacto también por cosas de la vida, o David Solans, con quien rodamos luego Boca Norte, ¿no? Quizá estamos más en contacto con ellos por esto, pero que los quiero mucho. Douglas, ¿qué extrañas más de Merlí? El trabajo en sí, porque como digo, yo soy feliz cuando trabajo y el hecho de estar preparándome el guión de un día para otro, la tranquilidad de una temporada a otra, saber que volverás a grabar, todo esto, la estabilidad durante un proyecto es lo que más he hecho en falta, ¿no? Es lo que digo yo, nuestra carrera es así como un roller coaster y pues en cierto aspecto Merlí nos daba esta tranquilidad a lo largo de las temporadas. ¿Qué te parece el spin-off de Merlí? No lo he visto, así que no soy la más oportuna para opinar, pero bueno, conociendo a mis compañeros seguro que habrán hecho un trabajo fantástico. Javi, si has viajado a Colombia y si no has viajado, ¿te gustaría? No he viajado nunca a Colombia, lógicamente me gustaría, hay muchos sitios que no he visitado que me gustaría visitar, no tengo especialmente nada programado en Colombia actualmente, pero tengo amigos de allí también, así que me gustaría en alguna ocasión poder visitarles. Alonso, ¿te gustaría participar en el spin-off de Merlí? A ver, cada proyecto tiene lo suyo. No he visto el proyecto, entonces no sé a nivel de decir, ay, sería un sueño para mí participar o no. Se decidió hacer así, que no contaban con el resto del cast y tal. No formamos parte de la decisión, ¿no? Entonces lo comenté ayer también. Pero bueno, lógicamente cuando has tenido mucho apego y mucho cariño a un proyecto hubiera sido muy guay poder hacer una cuarta temporada o despedirte de otro modo, ¿no? Pero todo tiene que tener un final y pues el nuestro ya llegó. Lila, no es una pregunta, simplemente eres la mejor. Gracias. Vamos. De estas había unas cuantas, ¿eh? Kratos, ¿qué papel te negarías a hacer si lo hay? Realmente no es qué papel me negaría a hacer. Yo pienso que cada papel tiene su magia y siempre lo digo, intento no juzgarlos porque a veces nos llegan textos que te los lees y dices, uff,
cómo defiendo esto, ¿no? Pero todos los personajes requieren que los quieras, que los entiendas. Justamente hablando de empatía antes y de humanidad, lo que más trabajas en este trabajo es conseguir entender por qué los personajes hacen las cosas y no juzgarlo, porque si te toca hacer de malo o asesino tienes que entender por qué él hace esto. Entonces es muy interesante el trabajo. No tengo ningún personaje que dijera no quiero hacer esto. Lógicamente tengo mis objetivos cuando me leo un guión, por ejemplo, temas varios, ¿no? Yo qué sé, el desnudo, que es un tema habitual que la gente siempre pregunta, ¿no? Pues si están las cosas justificadas, si tiene un sentido dentro de la historia, si no es por morbo o por vender, pues bueno, es lo que digo, si te toca hacer yo que sé, un personaje de una chica que vive un cáncer de mama o lo que sea, pues nunca en mi vida me lo plantearía como algo agresivo, ¿no? Es más bien cuando eres tratado como objeto, como tal, que a veces te lo lees y dices, bueno, ¿quieres decir que es necesario? Pero esto siempre es negociable, puedes hablar con los productores, con los directores, con el guionista. Yo cuando hacía de Mónica, alguna vez que yo había leído algo que no consideraba que mi personaje fuera a hacerlo de un modo o de otro, yo me senté en la mesa y dije, oye, he contemplado esto, ¿cómo lo enfocamos? Porque no acabo de verlo o no tal. Estas cosas creo que están también para negociarlas. La honestidad entre directores y actores hace los proyectos grandes. Mira, Carly hace un momento te preguntaba ahora en el directo si el papel de Mónica era el que te tocó, ibas a por otro o... No vamos a por nada, o sea, cuando vas a hacer un casting, la primera fase fue a ciegas, no tenía ni un nombre de personaje. O sea, fue un monólogo, era un tipo monólogo que si alguien había robado un examen y nos inculpábamos entre nosotros y decías que habías visto a no sé quién, pero no había todavía de esto. Fue conforme nos fueron pasando pruebas que luego nos asignaron personajes diferentes. Entonces es cuando empiezas a ponerle una cara, empiezas a trabajarlo. Entonces, no, porque claro, yo no me había leído los guiones, o sea, tienes la información que te dan en el momento. Entonces, yo no sé si prefiero hacer de Tania, de Julia, o sea, de Mónica o de Berta o de qué, ¿no? Haces lo que te toca y luego pues los directores de casting que para algo es su trabajo te asignan lo que ellos consideran que encaja más. ¿Qué opinas de los doblajes? Preguntaban hace un momento. A ver, yo personalmente miro casi todo en versión original. Cuando no lo miro en versión original es porque normalmente pues estoy con mis padres o con alguien que le resulta más, le da más pereza leer o lo que sea. Más que nada porque yo soy de las que piensa que el trabajo del actor, el 80% está en la voz y la propuesta, la intención con la que está haciendo las cosas. Entonces, para yo hacerme una idea del trabajo real, a mí me gusta ver el actor con su propuesta real, no el doblaje, porque el doblaje me parece muy guay, pero es una técnica, tiene una musicalidad, unos ritmos, tiene que encajar en boca, o sea, te llega el mensaje, pero para mí no es 100% el trabajo del actor, ¿no? Entonces me gusta esto, la pureza de la propuesta inicial, en crudo. Nayara, ¿qué es lo mejor, qué es lo que recuerdas mejor grabando Merlí? Los sándwiches que me hacía por la mañana de jamón y queso. Cada día iba media hora antes para hacer el ritual del café y el sándwich de jamón y queso. No, como decía antes, el trabajar, a mí nunca, o sea, no os lo vais a creer, pero a mí no hay cosa que me haga más feliz que ponerme las alarmas a las 5 de la mañana y a las 4 me las había puesto a veces para coger el coche o coger el transporte o que me recojan, da igual. Y esos momentos previos de grabar, cuando estás sola, mirando tu texto, imaginándote cómo lo quieres hacer, tomándote el café, pasando por maquillaje y peluquería, es como un ritual que me mete en mi sitio y me hace sentir muy plena. Entonces, realmente, todo este ritual es lo que me gusta. Paola, ¿cuál es la anécdota que mejor recuerdas de Merlí? No sé, hay mil. Quizá te diría, no sé, es que hemos tenido de todo. Desde una vez que vi una gaviota comerse una paloma viva, que fue muy desagradable en medio del set, pasando por el día de la araña, la tarántula esa, que salió en un par de capítulos, que me atreví finalmente a tocar. No sé, cosas así raras y anécdotas hay mil. Oye, pues Julia, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Esperamos que esto acabe pronto y podamos coincidir y probar vehículos en otros lugares. Y desearte, pues esto, para ti como para tu familia, que todo esté bien y que nos veamos pronto. Igualmente, ha sido un placer. Un saludo, Laia. Ahí.
O sea, Estás leyendo los de eso. estoy leyendo entre los mensajes y todo y a ver Ya, cosas me del pasa lo directo. mismo. Júlia, que vagi tot molt bé. Igual, moltes gràcies. Y a todos vosotros, muchas gracias por seguirnos un directo más y nos vemos el jueves con otro directo. En este caso hablaremos con asistencia al hogar para daros unos consejos durante estos días. Recordad que todos los directos los podéis ver en YouTube y en Facebook y también los vamos subiendo aquí en Instagram. Un saludo a todos y como siempre os digo, hacer caso a las autoridades y que estéis bien. Un saludo.